Hablan las antiguas crónicas viajeras que se refieren a las Asturias de Oviedo de cumbres abruptas que atemorizaban al caminante que llegaba de la meseta, de puertos inexpugnables de la cordillera cántabra. Rumoreaban los viajeros que se aventuraban por las Asturias de quebradas que cortaban la respiración, de macizos sin principio ni fin, de gargantas endemoniadas que parecían no conducir a parte alguna, collados, riscos, cordales o neveros que a cada instante interrumpían el paso. Hasta que la industrialización impuso su lógica, el destino material y espiritual de Asturias estuvo marcado por su topografía colosal. Tierras aisladas del norte, secularmente incomunicadas, de accesos casi imposibles. Tierras más sujetas a los caprichos de la naturaleza que a las leyes de la historia. En el principio Asturias fue el aislamiento, fue la incomunicación. En su nombre está inscrita con caracteres bien visibles esta constante de insularidad. Decimos las Asturias, en femenino y con rango de plural, como se dice las Canarias, las Baleares, tierras aisladas e incomunicadas.
Tierras durante siglos solo abiertas a la mar cántabra, a la mar tenebrosa que le decían los antiguos navegantes. Aguas inquietas, costas formadas por peñascos afilados y rocas imprevisibles. Una marginación secular limitada por las dos grandes fronteras de la naturaleza, el muro inexpugnable de las montañas y el telón de fondo de las nieblas. Dos fronteras, la de las cumbres vertiginosas y la de las brumas densas. Por esta razón, el pueblo asturiano está acostumbrado a tener tratos íntimos, a veces dramáticos, con esta naturaleza desmesurada. Porque es un pueblo surgido entre los puertos altos y difíciles de la montaña y los puertos bajos, marineros escondidos tierra adentro. De este aislamiento derivan precisamente las miserias y grandezas de la historia asturiana. Siempre que Asturias logra superar su marginación, cuando consigue dominar estos puertos de la mar y la montaña, romper la insularidad, surgen los grandes momentos de su historia. Asturias irrumpe por primera vez en la historia simbolizando nada menos que los orígenes mayúsculos y sagrados de España. Casi al pie de estos lagos, el Enol y el Ercina, en medio de uno de los escenarios más espectaculares de la naturaleza, sitúan los historiadores ortodoxos el principio de la nación española, Covadonga. La batalla de Covadonga. Primer capítulo de la historia de España, dicen unos. Milagro mariano, rezan los fieles. Fantasía bélica, murmuran los incrédulos. En cualquier caso, Covadonga ha sido el principio de aquel pequeño estado astur que duró 2 siglos. Símbolo y mito de la particular historia de Asturias es este impresionante escenario de Covadonga. Aquellos nobles huidos del Islam y refugiados en los infranqueables montes cántabros, más preocupados en cristianizar a las indómitas tribus de los astures que en guerrear contra los moros, hacen surgir en diferentes lugares de aquel oscuro reino una de las maravillas indiscutibles de la Alta Edad Media, el arte prerrománico. Nadie puede explicarse todavía tanto esplendor arquitectónico como este de Santa María del Naranco. Arquitectos venidos de lejanas tierras, en lugar de copiar el arte ya existente, inventaron con audacia un nuevo estilo, por el genial recurso de mezclar la tradición oriental con la occidental, el arte de Bizancio con el arte de Toledo. Incurrieron en universalismo.
Hacia aquella corte perdida de Oviedo llegaban monjes con libros, reliquias y herejías, fugitivos del Islam con la casa a cuestas, labriegos con sus ganados y aperos, gentes de toda raza, oficio, superstición y cultura. De aquella fabulosa mezcolanza de costumbres, ideas y artes surgió todo un reino, el primer ensayo general de nuestra historia. 12 reyes para 2 siglos de historia en los que hubo de todo. Reyes castos que descubren las arcas de mármol con el cuerpo del apóstol Santiago allá en los lejanos bosques de Iria. Intrigas palaciegas, sublevaciones populares y las primeras hogueras de la cristiandad para chamuscar a magos y herejes. Con el traslado de la corte asturiana a León en el año 914, Asturias vuelve a recluirse entre sus cumbres y nieblas. Una paz y soledad de siglos solo interrumpida por las campanas de los monasterios y por el paso fatigado de los peregrinos que seguían el camino de Santiago por la ruta asturiana para visitar la catedral ovetense, que era fama por entonces: quien va a Santiago y no al Salvador, sirve al criado y olvida al Señor. Los lagos de Somiedo simbolizan la Asturias mitológica, lagos teológicos y religiosos aquellos de Covadonga, lagos teosóficos y mágicos estos de Somiedo, ruta de la Asturias mistérica que fue para el ocultista Mario Rosso de Luna centro del esoterismo nacional. Los dioses de la mitología asturiana son misteriosos, pero no especialmente tétricos. Son dioses surgidos del gran bosque de robles, hayas y castaños, por donde anda el oso y canta el urogallo, corretea el raposo, vigila el lobo y salta el rebeco. Habitan en los bosques de esta tierra seres míticos, amables y risueños, incluso altamente lujuriosos, como el diaño burlón, que persigue a las mozas, o el trasgu ruidoso y saltarín, y el busgoso, un sátiro bastante más aficionado al sexo femenino que a su oficio de atemorizar al caminante. Mitología de la tierra húmeda y verde con ríos en los que encontramos rincones escondidos o inmensas cascadas al pie de las que habitan otras diosas, las xanas, que seducen a los mozos que al amanecer regresan a su casa. Son las mitologías asturianas más para ser narradas en las noches de invierno al calor del llar que para hacer temblar al campesino. Aquí, las historias que aterrorizan son otras. ¿Trabajó en Sidesa? Sí. ¿Cuánto? 3 años y pico. ¿En las campanas? En las campanas, sí. Lo más duro. Lo más duro. Y cuando marraron 6, marché y digo, voy a tomar por saco, que no trabajé más aquí. Pero ahí hay mucha gente en las campanas que murió, trabajando. 6, no te digo, 6. ¿Seis? En el mismo bloque, estaba. ¿En el mismo bloque que usted? Sí. Lleva aquel día se lo va a hacer todo a riñero con el capataz. Quedó allí también. ¿Quedó? Pues Ahí escapamos, quedó, ¿eh? Me cago en la puta que lo parió.
Estos castros o poblados fortificados de los celtas pertenecen hoy más al mito y a la leyenda que a la protohistoria astur. Poco se sabe del paso o estancia de los celtas en Asturias, pueblo adorador de la naturaleza, para los que el bosque era su templo, el roble uno de sus dioses y el muérdago lo más sagrado. Quizás parientes de aquellos que salían de la mar tenebrosa a engrasar en las costas astures su espíritu de tropelía y esconderse después en lo más recóndito de la propia costa, refugios invisibles tanto para el navegante como para el hombre de tierra adentro. Y quizás también, como dice la leyenda, estos refugios se convirtieran siglos más tarde en hermosas villas como Cudillero y Luarca. ¿Fueron estos vikingos asentados en las costas, perseguidos y empujados después hacia las montañas, el origen del pueblo vaqueiro? Rubios, fornidos, de ojos azules, étnicamente, esta hipótesis resulta tan verosímil como cualquier otra. Sin embargo, el gran misterio sigue envolviendo a los vaqueiros de Alzada, el último pueblo emigrante de la Europa occidental que en verano habita en las altas brañas del oeste asturiano y en invierno desciende hacia los valles. Durante siglos, los vaqueiros fueron discriminados por cuestión de etnia. Ahora lo son, junto al resto de los campesinos asturianos, por los urbanícolas que ocupan la asfáltica zona central de la región. Siempre estuvo en Asturias el campo abandonado a su suerte desgraciada. En los tiempos antiguos, cuando los propietarios de la tierra eran los nobles y los monjes, el campesino asturiano vivía al margen de la ciudad. Trabajaba pequeñas extensiones de la tierra no solo para su subsistencia, para alimentarse, sino para satisfacer las rentas de los terradgueos. Su marginación era absoluta. No existe demasiada diferencia entre estas maneras actuales del campesinado y la de aquellos siglos oscuros dominados por una aristocracia absentista. Un campesinado, el tercio de la población regional, hoy en su gran mayoría propietario de la tierra que trabaja, rica y fértil, primera productora de carne y leche, y sin embargo con un modo de producción basado en la autosuficiencia, ocupa una posición tercermundista en cuanto a su productividad. Muy buena huerta la de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Había mucha gente de Oviedo y de Prí a comprar aquí de
natural. No, pues yo porque vivo en el café, tengo que ser una planchina y ya está. Y ahora de verano con ese cuerpo solo. Ahora que el jamón y dientes los hay para abajo. Pero hubo un cultivo foráneo, el maíz, que revolucionó el campo asturiano y de paso su cultura. Con el inicio del cultivo de este cereal de primavera, a finales del siglo XVI, la agricultura asturiana experimenta un cambio notable. El maíz se convierte en producto básico para la alimentación del hombre y del ganado. El sueño de siglos se acaba y Asturias despierta para otra gran historia. El maíz es el símbolo de la ilustración asturiana. La ociosa nobleza y la gran burguesía incipiente ven multiplicar sus beneficios agrarios. Dinero que utilizarán para romper su aislamiento y aumentar su cultura. La comunicación con Europa es más fácil que con un Madrid aislado de Asturias la mayor parte del año, por lo que existe un tráfico continuo con las capitales europeas. Por los puertos de Luarca, Llanes, Ribadesella, Gijón, comienzan a llegar nuevas ideas. Y las casonas asturianas se llenan de libros de Voltaire, Condillac, Diderot, Newton, Descartes, sin que los hombres del Santo Oficio, especialmente por su poco arraigo en la región, pudiesen impedirlo. Surge una minoría de hombres ricos, inteligentes y con una cultura envidiablemente universalista, ciertamente superior a la que por entonces era común en el país. Un conjunto de personalidades que desempeñará un importante papel en la época. Son los asturianos de las Cortes de Cádiz, los desengañadores de las Españas, el primer brote de la razón en la historia nacional, los grandes de la Ilustración española. Jovellanos es la figura principal de este movimiento ilustrado. Hombre preocupado no solamente de la alta política cortesana, sino por las Asturias y muy particularmente por su Gijón natal, en donde creó el Real Instituto Asturiano, primer centro oficial de la cultura técnica moderna que existe en España. Pasión tuvo Jovellanos por las costumbres y el folclore asturiano, por su villa marinera, por sus gentes y por aquellas romerías alegres que solían terminar a palos. En aquel siglo de luces y sombras, de afrancesados y castizos, Asturias vive asomada a la gran civilización europea. Gijón y Avilés crecen, se urbanizan, se modernizan. Surgen otros modos de vida, otros oficios que logran sobrevivir hasta ahora mismo. Yo ya llevo 53 años cosiendo. Soy de Oviedo, llevo 35 años en Avilés y para febrero, si Dios quiere, ya me retiro, gracias a Dios. ¿Qué más queréis, hermanos? Que tanto os contáis como llevo cosides en este mundo. Ay, Dios mío, qué tiempo saqué. Esa es la Bernardina, ¿no? Ahí la Bernardina. Había una fuente ahí. Y sí, cuando venía todo eso, los pasos de Semana Santa, eso era maravilloso. Pero ahora no hay nada, ragazos del alma, todo cambió. Ahora todos son nada más que yeyes, nada de nada. Ahí como un ángel, hermanos míos. Ay, qué lindo.
ese oficio nadie lo aprende. Nadie. Pero esa alta costura no parece nada. ¿Qué va aquellos tiempos? Como cosíamos y como cosemos. Ahora estoy en confección, a máquina para adelante. Y a vender que se diga. Jovellanos muere perseguido, solitario, en esta casona de Puerto Vega un día de 1811. Peor muerte tuvo algunos años después otro asturiano empecinado de la razón, Rafael del Riego, natural de este pueblo de Tuña, hijo también del espíritu liberal. Tiempos en los que se vivía y moría cara al mar, esperando que el viento mayor de las Asturias, el nordeste limpio y veloz, trajese hacia sus costas, de más allá de la mar tenebrosa, aquellas nuevas ideas que corrían por Europa y que tierra adentro, al otro lado de los montes, en la meseta, estaban castigadas por el fanatismo y la intransigencia. Pero no fueron pacíficos los tratos con esta mar brava que se enfrenta con un litoral sin defensas naturales. Por esta razón los puertos asturianos son difíciles o están escondidos al abrigo de esos ataques frontales, imprevisibles y catastróficos. No es difícil oír todavía por los bares de los pequeños puertos historias de naufragios o contar las aventuras de aquellas pequeñas pinazas que se enfrentaban con la ballena. Basta leer en los rostros curtidos de estas gentes que se atreven con la mar para saber de los riesgos diarios. No es temor lo que reflejan esas miradas duras que antes de salir al océano acechan el horizonte. Bueno, bastros de bacalaos. Estos rostros de la mar cántabra reflejan una pasión extraña, como si pensaran para sus adentros aquello de que vivir no es necesario. Solo es necesario navegar. 185, 180, 175, 175. Carmencha, van ahora estos besegos. Van para el contado, para el contado. Está un poquitín picado, van para el contado. Para pagar en mano, Para pagar en mano, de acuerdo. Para pagar en mano. Hay que recorrer con la mirada los rostros tallados en este retablo del mar por Sebastián Miranda para entender los odios y placeres que suscita esta mar de aguas profundas y rugientes. Aquí está esculpida la historia de la marinería asturiana. Lote, también para el contado. Puede comprar cualquiera, Usted mismo puede comprar también. Va para el contado. Este lote, a las chonas de ellos. 500 pesetas. Hacia las estrellas cuando en la noche me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si el llanto mío lo ve correr. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer.
La gesta de los indianos puede decirse que comienza en la segunda mitad del siglo XIX. Es una época de grandes hambres, de la ruina del campo. El futuro se presenta negro. Pero entonces surge la gran decisión. La familia vende una vaca y saca el pasaje en un velero para que el hijo vaya a buscar fortuna a las Américas. Campesinos de grado embarcan para Cuba, para México los de Llanes o para la Argentina los de Luarca. Se inicia la gran aventura de la emigración. El mito era la fortuna. Pero el rito del indiano consistía en regresar para construir aquí un espectacular chalet estilo francés a la sombra de una palmera. En regresar triunfador, con un veguero en la boca, sombrero de ala ancha y leontina de oro. Venían imbuidos de afán de progreso y construían las escuelas o la carretera de su pueblo olvidado. Hablamos con Manuel Maya Conde, que es director del Oriente de Asturias. ¿Cuándo se fundó el Oriente de Asturias, Manolo? Pues, concretamente el 21 de marzo de 1868. ¿Es el periódico más antiguo de Asturias? De Asturias y de los semanarios españoles también es el más antiguo, el Decano. ¿El de los semanarios españoles? Españoles, concretamente. ¿Qué vinculación tiene el Oriente de Asturias con la colonia de indianos Pues, de México? vinculación total. Yo creo que nació precisamente para comunicarse con los emigrantes asturianos en América. ¿Y actualmente sigue esa...? Actualmente continúa, aunque ahora también hacia Europa, con la inmigración europea, pues también se envía una fuerte cantidad a todas las naciones europeas, Francia, Bélgica, Suiza, Holanda y Alemania. ¿Toda la migración? Toda la migración, esas naciones europeas. ¿Se editó también en México? Se editó en México en la posguerra, con motivos de escasez de mano de obra, de dificultades de papel. Se editó unos 3 años y medio en México. ¿Y se enviaba de México aquí? Se enviaba de México, que aquí se enviaba por correo aéreo todas las informaciones y ahí regresaba el periódico ya confeccionado para distribuirlo aquí en toda la comarca. ¿Y hay corresponsales del Oriente por...? Pues hay en México y en Venezuela, concretamente. ¿Y qué tipo de noticias se da? Pues de todo tipo de noticias, sociales, familiares, salvo política, de todo. ¿Por qué política, no? Pues yo creo que este carácter tiene un carácter familiar y si tuviésemos una ideología definida, pues no contentaríamos a unos a otros, pues seguimos la línea que tuvo siempre. Un nuevo hecho romperá el enclaustramiento asturiano a mediados del siglo XIX, la industrialización. Fueron inicialmente capitales franceses, belgas e ingleses los que sentaron las bases de la minería del carbón, de la siderurgia y de la metalurgia. La irrupción de la máquina en aquel tan bello como mísero jardín del norte provocará, por un lado, una burguesía industrial autóctona a la sombra de aquellos capitales extranjeros. Por el otro, la formación de un proletariado industrial que pronto ocupará posiciones de vanguardia dentro del movimiento obrero español. También Asturias está sembrada de otras ruinas que pueden competir en valor histórico con las artísticas. Ruinas en muchos casos fundidas ya con la naturaleza que nos cuentan la historia de aquel largo proceso industrializador. Arqueología industrial que no registran las guías viajeras al uso, pero que posee un valor histórico acaso más decisivo que los tradicionales monumentos de interés turístico.
los grandes momentos de la cultura de mi tierra, de Asturias, de la cultura y de la historia, han coincidido siempre o han sido producto de la conexión de Asturias con otros territorios y concretamente con territorios europeos. Ocurrió en el siglo XVIII con la Ilustración, ocurrió en el siglo XIX con la institución libre de enseñanza y ocurrió en el siglo XX con el movimiento obrero, es decir, con la Revolución. En un caso fue la aristocracia ilustrada, la que se conectó en el siglo XVIII con las luces europeas. En el caso de la institución libre de enseñanza fue la burguesía ilustrada la que conectó con Europa, y en el caso del movimiento obrero fue el proletariado ilustrado el que conectó con las internacionales de su época. Fueron, insisto, en los momentos cumbres de la cultura asturiana y fueron, por lo tanto, los movimientos en los que se rompió el aislamiento. La institución libre de enseñanza fue un fenómeno fundamental en la historia de la cultura asturiana, pero no solo de la cultura asturiana, sino de la cultura española. Influidos por el filósofo alemán Krauss, influidos por las doctrinas de la institución libre de enseñanza, llegaron a Asturias unos profesores, la mayor parte de ellos procedentes también de estas tierras, con ánimo regeneracionista, en los que cabe destacar nombres como Aramburu, Sela, Canella, Altamira y un enorme etcétera, pero cuya figura principal es la de Leopoldo Alas Clarín. El nombre de Leopoldo Alas Clarín es el principio de este momento importante de la cultura decimonónica asturiana y culmina, en cierto sentido, con Pérez de Ayala. Son los dos grandes extremos de la cultura literaria asturiana. Clarín articula su literatura, su vida literaria asturiana alrededor de la catedral, que es el gran eje de su narrativa, y Pérez de Ayala lo hace alrededor del Fontán, que es el gran eje de su novelística y de sus obsesiones. Es decir, por un lado la Iglesia, presidiendo la ciudad, presidiendo Oviedo, la Iglesia como eje y el clero, por lo tanto, como centro de la vida provinciana, y en el caso de Pérez de Ayala, el Fontán, es decir, el mercado, como eje de esa vida también provinciana. La catedral y el mercado, Clarín y Pérez de Ayala, un momento fundamental para la cultura española y asturiana, debido, insisto, al movimiento de la institución libre de enseñanza. Los representantes más lúcidos de la burguesía industrial surgida de la industrialización aprovechan la favorable coyuntura económica para romper su incomunicación cultural y vincularse a las corrientes intelectuales europeas. Esta vez, las luces procedían de Alemania y tuvieron una clara influencia krausista. Los nombres de Clarín y Pérez de Ayala señalan el principio y el fin del liberalismo cultural asturiano. A la sombra de la catedral, Vetusta dormía la siesta, mientras el magistral vigilaba los pasos de doña Ana Ozores y aquellos pilares que despertaban al siglo desde los tenderetes del mercado de El Fontán, por donde todavía se ve los días de niebla la sombra de Tigre Juan. La burguesía liberal pretende reformar la vida asturiana por procedimientos universitarios. En los primeros días de octubre de 1934, los obreros asturianos, anarquistas, socialistas y comunistas formarán un frente único revolucionario. El mundo entero tiene los ojos puestos en lo que pronto fue llamada la Comuna de Asturias. Más de 50.000 obreros asturianos surgidos de las entrañas de la tierra, dispuestos a hacer saltar la historia con sus cartuchos de dinamita.
Fue la de octubre de 1934, una insólita revolución socialista. ¿Acaso la utopía de cambio más trágicamente vivida de la historia española? El último medio siglo de la historia de nuestra tierra, al igual que ocurrió en el resto de España, fue afectado por la tragedia común de la guerra y la posguerra. Y no fue el nuestro un desarrollo pacífico, armónico. Lo que vemos es una caótica superposición de lo rural y de lo urbano, de la cultura y la agricultura, de la industria mastodóntica del carbón y del acero y del tercermundismo agrario. Aquel pequeño reino Astur frente al Cantábrico, que como hoy todavía se dice en algunas escrituras, linda al norte la finca con Inglaterra, la mar por medio, entró de cabeza en una sociedad de consumo en la que conviven el pueblerino mercado agrícola de los miércoles con el metropolitano supermercado asfáltico de los sábados. Una tierra con bosques en los que todavía corretea el trasgu ruidoso y saltarín, enano, cojo y rabudo, donde conviven la pretensión megapolitana de la zona central con la soledad medieval de los Oscos. En Asturias lo nuevo no viene a suplantar a la tradición, se le añade, eso sí, sin orden ni concierto. Una tierra tiranizada, clausurada tantas veces por este vasto conjunto de montes y valles, acantilados y escollos, bosques de la rama dorada y niebla de los dioses húmedos, busca hoy armonizar el laberinto caótico de la nueva geografía industrial con el modo de ser abierto, plural y libre de sus gentes. Esta es mi tierra.